Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén, hermanos. Entonces los dejo en la compañía de nuestro hermano que va a tener la lectura. Muy buenos días, mis hermanos. Un placer estar en esta mañana con ustedes. Muy feliz Día de las Madres y vamos a prepararnos antes de la oración con una lectura que va a venir del libro de Colosenses, capítulo 2, versículo del 1 al 7. Después de esto tendremos la primera oración. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Vayamos a Dios en oración, hermanos. Padre Santo, que estás en el cielo, venimos a ti a darte toda honra y toda gloria, porque tú la mereces, Señor. Tú eres el creador del universo entero. Eres un Dios que no tiene fin, y aún así te acuerdas de nosotros, que somos como un polvo de arena ante tu presencia. Padre Santo, esta mañana te pedimos que todo lo que hagamos sea de acuerdo con tu palabra, sea agradable para ti, Señor, y sea para traerte a ti honra que tú mereces, Padre Santo. Te pedimos que nos ilumines y abras los ojos de nuestro entendimiento para poder en verdad ser cimentados en esa fe que tenemos de tu Hijo, Señor, como lo acabamos de leer, que tengamos la riqueza de conocer los misterios que solo podemos tener en Jesucristo, el entender lo que es la salvación y la misericordia, el entender lo que es tener la paz que solo tú puedes dar, Padre Santo. Te agradecemos por esta oportunidad que tenemos de cantarte himnos, de leer tu palabra, de escuchar enseñanzas basadas en tu palabra y de hacer todo esto para traerte gloria a ti y a tu reino, Padre Santo. Te pedimos que seamos instrumentos en ese reino para que traigamos mucho fruto, que utilices tú nuestras manos, nuestra boca y todo nuestro ser para ser sacrificios vivos para ti, Señor, sirviéndote cada momento, Señor. Danos sabiduría para criar a nuestros hijos, para ser cabezas de nuestros hogares y para poder guiarlos a que ellos también jamás aparten sus pies de tu camino, Padre Santo. Cuida nuestros corazones y nuestra mente para que no sean tocados y corrompidos por este mundo, sino que estemos plenamente en ti, en tu palabra y guiados por tu Espíritu, Señor. Te pedimos por favor que nos ayudes a concentrarnos en tu Hijo mientras tomamos la cena, que examinemos los cánticos mientras los entonamos para dar gloria a ti,
que en oración estemos escuchando atentos, Señor, y unidos en oración, pidiéndote por todas las cosas y agradeciéndote por todas las cosas que haces por nosotros, Señor. Te pedimos que limpies a este mundo de tanta maldad y tanto pecado, Señor, y que nos protejas de los peligros y las enfermedades que están allá afuera, Padre Santo. Te agradecemos y pedimos todo esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y continuamos con las alabanzas. Vamos a entonar el himno que titula Las promesas de Jesús o todas las promesas del Señor Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrena. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Vamos a entonar este himno que titula La merced de nuestro Padre. La merced de nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Mantened el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Reina noche de pecado, ruge airada negra mar, almas hay que van buscando esas luces de alta mar. Mantened el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay almas pereciendo, las podréis así salvar. Ten tu lámpara encendida, que en la tempestad habrá algún náufrago perdido, y tu luz le salvará. Mantened el faro ardiendo, arrojad tu luz al mar, que si hay almas pereciendo, las Bueno, hermanos, vamos a continuar con la cena.
Estamos teniendo un poco de problemas técnicos en este instante. Entonces, si podemos tener un poquito de paciencia. Tojas, ya se está viendo usted. Continuamos con la cena. Buenos días, mis hermanos. Qué alegría estar con ustedes otra vez esta mañana maravillosa que el Señor nos ha regalado. Qué lindo estar con los hermanitos como el hermano Jorge, que hace rato no lo veía. Esto me alegró bastante esta mañana. Y escuchar su alegre voz, eso también, qué gran bendición. Esta mañana, mis hermanos, yo quiero que leamos un pasaje muy maravilloso que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, y si ustedes se acuerdan, este es cuando están celebrando la Pascua con los hermanos. Jesús allá en el aposento alto, antes de ser sacrificado, Él les está diciendo las cosas más importantes que Él quiere que sepan, les está, ora por ellos, les dice qué va a pasar, les dice cosas muy lindas y eso es lo que vamos a leer y quiero que lo escuchemos porque es maravilloso lo que el Señor les está diciendo ya a los apóstoles. Entonces estamos ahí en Juan capítulo 17, versículo 1, dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan gozo. Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Entonces, hermanos, ahí podemos ver perfectamente el plan de Dios, cómo él envió a su Hijo para que le conociésemos, para que viésemos que Él era el Cristo, el Mesías, que iba a venir a ser glorificado y santificado por nosotros. ¿Y por qué quería Él hacer eso? Bueno, para que su gozo fuera cumplido y para que nuestro gozo fuera cumplido. Miren también aquí en el 16, voy a ir a leer el 16:22, dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Así que, hermanos, estamos muy gozosos de estar aquí juntos, estamos muy gozosos de compartir esto,
porque estamos aquí con este pan que simboliza a nuestro Dios Jesucristo y estamos unidos en espíritu y vamos a darle gracias al Señor por este momento maravilloso. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de compartir esta comunión con unos y otros. Gracias por el amor que nos has dado unos por otros. Continúa engrandeciéndonos, Padre, ese amor y que seamos, que sea un amor verdadero, Padre, que sea un amor profundo. Padre Santo, gracias por este pan, por esa comunión que tenemos con tu Hijo. Padre, te pedimos que nos bendigas y que nos ayudes a caminar de su mano, Padre, como sus discípulos que somos, escuchando sus palabras y cada día amándote más y más, Señor. Padre, gracias por este pan que simboliza el cuerpo que Él entregó allá en la cruz, para hacer que todas las bendiciones fueran posibles para nosotros, Padre, para abrirnos la puerta a estar contigo, Señor, en el cielo. Y te damos gracias por eso, Padre, por este día y porque tú entiendes nuestra condición de pecadores y nos has salvado, Padre. Gracias por todo y bendícenos, Señor, llénanos de tu espíritu, de tu gozo, de tu paz, de tu gracia. Y gracias, Señor, por este momento que compartimos juntos y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre Santo, seguimos en oración y dándote las gracias por la sangre de tu Hijo, Padre, que fue derramada allá en el Calvario, Padre. Y con esa sangre, Padre, tú pudiste borrar nuestras faltas, nuestros pecados, pagar la deuda que teníamos. Y gracias, Padre, porque así esa fue lo que tú escogiste, Padre. Y a pesar de que tenía un gran costo, Señor, tú lo hiciste por nosotros, por nuestro beneficio. Gracias, Señor, por esa sangre que nos limpia. Ayúdanos a siempre, siempre estar agradecidos por ti, por tu Hijo, por todas las cosas buenas que tú nos has dado, Señor, que son incontables, Padre. Bendícenos siempre, Señor, protégenos de todo mal. Y de nuevo, gracias, Padre, por este fruto de la vida que simboliza la sangre preciosa de tu Hijo que nos limpia, nos deja con vestiduras blancas para poder estar en tu presencia. Gracias por todo, te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de tu Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Con eso concluimos la cena. Vamos a continuar con los cantos. Vamos a seguir entonando alabanzas. Vamos a entonar la alabanza que titula Dejo el mundo y sigo a Cristo. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará.
Oh, qué gran misericordia, oh de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en él tendré. Y al mirar que va conmigo, siempre salvo estaré. Oh, qué gran misericordia, oh de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver, como luz que mi camino haga aquí resplandecer. Oh, qué gran misericordia, oh de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz, y después iré a verle cara a cara en plena luz. Oh, qué gran misericordia, oh de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Amén, hermanos. Vamos a entonar el himno. Hoy yo quiero andar con Cristo. Cantemos. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo y cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, es mi única esperanza, gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Amén, hermanos. Ahora los dejo con la predicación que está a cargo de nuestro hermano Francisco. Hermanos queridos, buenos días. Hoy reunidos en familia.
en medio de este gran confinamiento, pero bendecidos por el Señor, vamos a hablar sobre el gran mandamiento, como así lo llama la palabra de Dios. Entonces yo los invito a todos ustedes para que busquemos todos en nuestras Biblias a Marcos capítulo 12 del versículo 28 al 34. Los pasajes que yo voy a leer, los voy a leer de la versión Reina Valera. Dice este pasaje así, Marcos 12 del versículo 28 al 34. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Hermanos, este pasaje está adelante de otros pasajes donde miembros de los diferentes grupos que formaban a los judíos, entre ellos los fariseos, los saduceos, los escribas y los sacerdotes, les gustaba escuchar a medias a Jesús, es decir, lo que les convenía. ¿Para qué? Para tener argumentos, para criticarlo, calumniarlo. Y los escribas no eran ajenos a esto. Estos grupos, en esencia, eran bien diferentes. Por ejemplo, unos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección. Pero, esto es una gran diferencia, ¿verdad? Sin embargo, a la hora de odiar a Jesús, se unían. Y una de las razones de su odio estaba fundado en que Jesús, con la palabra, con su autoridad, ponía en evidencia la maldad de los judíos, de los fariseos, de los sacerdotes, de los escribas, de los saduceos, y les mostraba además cómo era que ellos utilizaban la palabra de Dios de una manera falsa, de una manera acomodada. Entonces, sin embargo, en este pasaje, este escriba parece que habló rectamente. Entonces, ¿quiénes son los escribas? Eran los encargados de interpretar la ley y de transcribirla, por eso se llamaban escribas. Aparece entonces con una pregunta que inicialmente uno podría decir tiene mala intención. Antes lo habían hecho un saduceo. Si leemos un poquito más atrás de este pasaje, encontramos que fue un saduceo el que le hizo una pregunta malintencionada a Jesucristo. Y si nos devolvemos un poco más, encontramos que fueron los fariseos los que le hacían las preguntas malintencionadas. En esta oportunidad le tocó a un escriba. Entonces, ¿qué sucedió? Que había una mala intención efectivamente. ¿Quién relató que había una mala intención? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versículo 35, dice que el escriba le preguntó por tentarle, o sea, como poniéndole una cascarita, una trampa a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque algo de esto pudiera haber habido en sus intenciones originales, parece que finalmente
hubo un acercamiento entre el escriba y Jesucristo. Y el escriba, por un lado, quedó admirado al escuchar a Jesucristo, y por el otro lado, Jesucristo, refiriéndose al escriba, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. ¿Por qué le dijo eso? Por la manera como el escriba terminó aceptando lo que nuestro Señor Jesucristo le había respondido. Quizás entonces podemos suponer que el escriba había sido un poco sincero con nuestro Señor Jesucristo en la búsqueda de la verdad. Pero concentrémonos en la pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Esa palabra primer tiene un impacto. Esa palabra primer indica cuál es el más importante, cuál es el mandamiento de mandamientos, por así decirlo. Entre tantos mandamientos que los judíos tenían, debía haber uno que fuera el más importante, según este escriba. Acordémonos que los mandamientos o la ley de los judíos eran más de 600 mandamientos, además de los 10 mandamientos que nosotros conocemos. Y entonces, sí, podría tener sentido la pregunta del escriba: entre tantos mandamientos, maestro, dígame cuál es el más importante. Y esto, la verdad, le dio una oportunidad muy grande a nuestro Señor Jesucristo, no solamente para responderle y demostrarle al escriba lo equivocado que ellos estaban, sino que también le dio la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo para hablar del amor. Ahí es donde está el énfasis, ahí es donde está lo importante de este pasaje, que a juicio mío, respetando lo que digan ustedes, es el pasaje más importante que tiene toda la Biblia, porque en el amor de Dios es donde está centrado todo el quehacer de la vida humana. Entonces uno le puede preguntar, y hagamos el ensayo, a personas común y corriente, ¿cuáles son los temas importantes que trata la Biblia? Y le dicen a uno siempre: no matar, no robar, no mentir, no han dicho, casi que le recitan a uno de memoria los 10 mandamientos. Pero si vamos a ver a qué le dan énfasis los pastores o los predicadores de iglesias cristianas, entonces vamos a encontrar que el énfasis se lo colocan, por ejemplo, a las promesas, porque hay muchas promesas, más de 300 promesas, desde Génesis hasta Apocalipsis, y predican las promesas y le hacen énfasis porque a la gente le gusta escuchar el tema de las promesas. Pero también hay otros que le hacen énfasis al diezmo y a las ofrendas, hay otros que hacen énfasis en los milagros, y también hay otros que hacen énfasis en los pactos, en la prosperidad, y que aunque todo esto podrían ser temas bíblicos, también podríamos decir que no son los temas más importantes. Y aún así, preguntémonos también nosotros, ¿qué nos gusta escuchar cuando vamos a una iglesia a escuchar una prédica? Hoy yo quisiera que me hablaran del matrimonio, de la felicidad, del cielo, hablemos del infierno, hablemos de todas esas cosas. Pero cuando llegamos a la congregación con el deseo de escuchar: hoy yo quiero saber cómo es que debo amar a Dios. Porque a veces nos enfocamos en temas bonitos, en temas que son muy bíblicos. Sí, hemos enseñado mucho de esto y la palabra de Dios es toda, eso sí, no podemos descartar nada. Pero hagámosle énfasis a lo que nuestro Señor Jesucristo también le hizo énfasis. Hay temas, por ejemplo, que son tangibles, como el no robar, no matar, temas como no quitarle la mujer a mi hermano,
porque se ven, ¿no? Ese es un pecado que uno perfectamente lo podría ver, pero también hay temas que se vuelven como invisibles, digámoslo así, ante la sociedad, ante la comunidad, como las murmuraciones o los malos pensamientos. De todo esto hay que hablar, pero comencemos por hablar del amor a Dios. Entonces, cuando el escriba le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Le dice así, el primer mandamiento de todos. Tremenda respuesta la de nuestro Señor Jesucristo. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Cuál es? Comienza en: oye Israel. No lo estoy inventando, estoy leyendo textualmente. Dice, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y vuelve y enfatiza, este es el principal mandamiento. Como es costumbre en nuestro Señor Jesucristo, Él volvió a usar las Escrituras para dar una respuesta. Y en esta ocasión, Él citó un pasaje en el que Dios le entrega a Moisés la ley, las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y ese mandamiento está narrado en Deuteronomio 6, capítulo 4 al versículo 5. Mire cómo dice allá: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Notemos que el primer mandamiento comienza aceptando que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es decir, nos manda a que creamos y que aceptemos que solo hay un Dios, y una declaración de tal magnitud debe creerse y debe aceptarse. Solo hay un Dios. Aquí entonces nosotros, con todo lo que ya conocemos de la palabra de Dios, podríamos agregarle cositas y podríamos decir que Dios, que es uno solo, es el creador de todo, que este Dios es el sustentador de todo, que todo cuanto existe es obra de Él, y que fuera de Él no hay ningún otro, y que solo en Él, ojo lo que voy a decir, y que solo en Él hay salvación. ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo. Pero cuando nosotros unimos toda la palabra, encontramos que Jesucristo es Dios y que las cosas fueron creadas por Él y para Él. También lo dice los primeros versículos del libro de Juan. Luego, Dios es uno solo. Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo, la plenitud de Dios. Ahí está. Entonces, esto lo reafirmó nuestro Señor Jesucristo, lo que ya se había dicho antes. Y a mí me llama la atención cuando uno está haciendo estos estudios, que empezamos a encontrar pasajes que desarrollan este tema, y uno quisiera enseñarlos todos. Vea lo que dice Isaías 44, 6 al 8. Dice así: así dice Jehová, Rey de Israel. O sea, el profeta Isaías está dando un mensaje de Dios, y por eso dice así: así dice Jehová, Rey de Israel,
y su Redentor, y su Redentor. Si ven cómo desde allá se habla de nuestro Señor Jesucristo. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, dice él. No hay fuerte, no conozco ninguno. Y nos está diciendo, nosotros tenemos que ser testigos de que solo hay un Dios. Y testigo quiere decir el que da testimonio. Por eso nos toca enseñar que solo hay un Dios. Estos pasajes así me erizan, es una palabra coloquial de nosotros, me producen un impacto que me lleva a pensar inmediatamente por qué el hombre entonces no ha querido servirle al único Dios verdadero y constantemente entonces se vive inventando otros dioses. En aquella época se adoraban imágenes de piedra, de bronce, de cobre, de madera, de lo que fuera. Y aunque actualmente todavía se hace, porque todavía se guardan imágenes, todavía respetamos estampas, todavía se respetan oraciones, todavía se creen en los lugares sagrados y se les rinde adoración. Hay, sin embargo, más dioses creados por nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo por eso destaca este pasaje. No es gratuito, no es al azar que le haya contestado ese día. Solo hay un Dios. Solo hay un Dios. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos inventando ídolos. Seguimos creando dioses. El dinero es un Dios. La misma Biblia lo dice. El licor es un Dios para nosotros. Los placeres son dioses. El poder, ostentar el poder. Ay, ¿quién no tuviera poder para hacer esto en este país? Las personas se vuelven dioses para nosotros. Los amigos, los vecinos, la novia, el novio, la esposa, los hijos. El trabajo, la televisión. Oye, un simple celular, un aparatico así de grande, es un Dios para nosotros. Ese aparato nos esclaviza. Yo veo a veces en las iglesias que, bueno, hay personas que no llevan la Biblia, pero llevan es un celular y leen ahí. Pero buena parte también de la feligresía que está ahí, eso lo ve uno desde el púlpito, están usando ese celular para chatear, para ver noticias, para ver cosas, el Facebook, todo eso, y están mirando eso y no están escuchando nada de lo que se está hablando en la predicación. Entonces, estas cosas nos desconcentran de Dios, por eso se llaman otros dioses o ídolos, porque el otro dios o el ídolo es aquel que me saca del camino de Dios y me hace estar como esclavo de él, o sea, me distrae del amor de Dios y resulto yo rindiéndole pleitesía o dependiendo de cualquier otra cosa menos del Dios de la Biblia. Incluso resulta increíble, y eso se lo digo por compañeros y compañeras mías, las mascotas. Hoy las mascotas están de moda, nadie quiere casarse, los que se casan no quieren tener hijos, quieren tener mascotas y tratan a las mascotas como si fueran hijos y les rinden pleitesía a las mascotas. Las mascotas son lindas. A mí en particular me agradan los perros. Los perros para mí son especiales, pero no como para llegar hasta el punto
de tratarlo como si fuera un hijo mío y vivir esclavo de este animalito. Por lo tanto, la primera reflexión, gran reflexión, voy a ponerle el gran, que tenemos que hacer no es si creemos en Dios o no creemos en Dios. Esa no es la reflexión, porque por la experiencia de siglos se ha demostrado que el hombre siempre ha creído en algo. Creen en Dios unos, creen en otras cosas, en el trueno, lo que sea, aunque también hay ateos, pero los ateos no son la mayoría. Pero sí hay personas que no creen en Dios, y los que dicen creer, creen a su manera, de una manera distorsionada, y dicen pero creen. El punto central entonces no es si creemos en Dios. El punto central de la palabra, el punto central de este pasaje es si en ese Dios que nosotros creemos, en el Dios bíblico, lo estamos amando. Ese es el punto central. Y es que a veces se vuelve recurrente darle importancia a cualquier cosa menos a Dios. En Deuteronomio 6 comienza la palabra que les acabo de leer. Oye Israel, Jehová. Dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces se enfatiza que Dios es el único, no hay más, es el verdadero. Todo lo demás que me esclavice y que me distraiga del amor de Dios y que me lleve a poner esas cosas por encima del amor de Dios, ojo, estoy cayendo en la idolatría. Por eso Jesucristo, enfatizando en lo que le acababa de preguntar, él escriba, él dijo, y, fíjense que dice y, después de que él habla de que oye Israel, Jehová es uno solo, es un solo Señor, y le dice y, el y es que conecta ese único Dios con, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y voy a adelantarme a la explicación. Cuando acá dice que lo ame con todas tus fuerzas, le está diciendo, oiga, con pasión, ame a Dios con pasión, de verdad, tenga pasión en ese amor, tenga ímpetu, tenga fuerza cuando lo ame, porque el amor tiene que ser así. El amor a Dios tiene que ser potente, tiene que ser fuerte. Conclusión hasta acá. Hay un solo Dios verdadero, quien debe ocupar el lugar más importante, el más alto, el mejor lugar en la vida del hombre y de una mujer. Esto es algo que debemos recordar constantemente en nuestras vidas, porque con frecuencia, mire, esto cuando digo con frecuencia es porque es de lo más común. Gastamos nuestras mejores energías en otras cosas, pocas o muchas, pero dejando a Dios de ladito o en el último lugar o de segundo lugar, pero nunca de primeras. Atendemos las demandas, las presiones de la vida, cualquier otra cosa. Jesucristo dijo, los afanes de la vida, lo que la sociedad me impone, los negocios que tengo o cualquier cosa que me esclaviza, y nos olvidamos de lo que Dios quiere de nosotros. Y ojo, mire, aquí yo le puse un énfasis, y nos olvidamos de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? Ya vamos a llegar allá. En todo caso, en otras ocasiones, que son muchas, cuando por fin tenemos en cuenta a Dios, creemos que Él entonces tiene que estar a nuestra entera disposición, como si Él fuera el que nos tuviera que servir a nosotros.
Él es el que tiene que estar dispuesto para librarnos de cualquier inconveniente, de cualquier problema en el que nos metemos o de cualquier molestia que puede llegar a surgir de un momento a otro, como esta pandemia que estamos viviendo. Como si nosotros y nuestras circunstancias fuéramos lo más importante en este mundo y que de segundo o de tercero, de cuarto o de último lugar debe estar Dios. No, qué equivocados estamos. Lo más importante en esta vida y en este mundo siempre será Dios. Y entonces ahora sí voy a resolver la pregunta. ¿Y qué es lo que Él quiere de nosotros? Ya entonces la vamos a responder. Dijo nuestro Señor Jesucristo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Luego, la actitud correcta del hombre ante Dios, que es nuestro Creador, nuestro Salvador y nuestro dueño. ¿Y por qué enfatizo que es nuestro dueño? Porque Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos compró. Nuestro Señor Jesucristo pagó un precio por nosotros, con su sangre nos compró. Entonces ahora yo renuncio a todo y soy propiedad de Dios. Él es mi dueño. Entonces, la humanidad completa debería estar amando a Dios sobre todo y con todo nuestro ser. Y cuando digo con todo mi ser, estoy considerando los 3 elementos que nuestro Señor Jesucristo, o mejor, los 4 elementos que nuestro Señor Jesucristo está destacando ahí: corazón, alma, mente y fuerzas. Ya hablé de las fuerzas. Las fuerzas son pasión, las fuerzas son ímpetu, las fuerzas son deseo mío, sed de Dios. Eso es las fuerzas. Vamos ahora a concentrarnos en corazón, en alma y en mente. Entonces, muchas personas dicen amar a nuestro Señor Jesucristo. Y preguntémosle, hagan el ejercicio porque yo lo hago, a las personas del común, vecinos o amigos, compañeros de trabajo, común y corrientes, y nos afirmarán que sí lo aman. Y nosotros decimos: oiga, esta persona sí tiene sentimientos. Y pensamos internamente: qué bueno que todos sintieran lo mismo. Todos aman a nuestro Señor Jesucristo, todos aman al Espíritu Santo, todos aman a Dios. Pero ¿qué significa amar a Dios realmente? Ahí es donde vienen entonces los dependes. Porque depende de la persona, depende de su estilo de vida, depende de su grado de educación, depende de las amistades que tiene, depende de sus intereses personales, depende de muchas cosas el amor a Dios. Y esa es la razón por la cual, en la medida en que yo le doy importancia a las amistades, le doy importancia a mi negocio, le doy importancia a mis intereses personales, a mi educación, a mi estilo de vida, Dios se va pasando del segundo lugar al tercer lugar, al cuarto lugar, al quinto lugar, y Dios queda por allá, en el último lugar. Muchas personas que te dicen que son espirituales y que no necesitan asistir a una iglesia o leer la Biblia, o que no necesitan de orar, porque entonces ellos temen entrar en el fanatismo. Dice que eso los llevaría al fanatismo, que es su religiosidad, y que lo menos que desean las personas es ser religiosas. Sí, la religiosidad es una cosa, el fanatismo es otra cosa, pero leer la Biblia, conocer a Dios, orar, hablar con Él, eso no es fanatismo, por Dios. Y si así lo fuera, entonces yo sí quisiera ser fanático, entonces, porque es que eso es lo que deberíamos estar haciendo: conocer a Dios a través de su palabra, para saber cómo es que Él quiere que yo lo ame. Entonces, estas personas, por lo general, que tienen sus propias creencias, resultan haciendo una mezcla de la doctrina de Dios con filosofías, con lo que le enseñaron en la universidad o en el colegio, y va volviendo todo eso como una mermelada, como una papilla.
Y entonces crean su propia doctrina y dicen, yo creo a Dios, yo creo en Dios a mi manera, yo amo a Dios a mi manera. Y le agregan enseñanzas orientales, condimentan eso con meditación, con metafísica y con nuestras propias creencias. Porque nosotros también tenemos nuestras propias creencias y a veces, muchas de ellas apartadas también de la Biblia. Entonces, para algunas personas a las que se les pregunta estas cosas, ven el cristianismo como una opción más, como un buffet, como cuando uno va a un restaurante y encuentra un buffet, y encuentra muchas cosas allí, posibilidades donde cada uno es libre de escoger lo que a mí me haga sentir bien. Casi que la mayoría de estas personas están en esa línea, de decir yo amo a Dios a mi manera, e incluso entre los que dicen ser creyentes, porque también cada uno coge la palabra y se queda con lo que le conviene, y por ahí lo que le redarguye el corazón, entonces lo desecha porque es que esto me hace sentir mal. Oiga, eso es un cristianismo a la medida de cada uno. Ese no es el cristianismo que Dios quiere, ese no es el amor que Dios quiere hacia Él. Es por eso que hoy asistimos a la congregación a escuchar la palabra de Dios, pero quizás el otro domingo se me presentó un paseo y entonces le di prioridad al paseo, o quizás el otro domingo se me presentó un negocio, le di prioridad al negocio, o quizás el otro domingo amaneció lloviendo, uy, qué pereza salir ahorita, o quizás el otro domingo es que me trasnoché porque el día anterior estuve en una fiestica, entonces quiero dormir un poquito más, quiero tomarme un rico desayuno, quitar este malestar que tengo, o es que me toca sacar mi mascotica, cualquier otra necesidad. Un día sí, otro día no. Hoy leo una promesa bíblica y no la vuelvo a leer más, ni vuelvo a leer más Biblia hasta que se me cumpla esa promesa. Así dicen algunos. Yo sí la leo. Me leo los salmitos, leo las promesas que Dios hizo en tal parte. ¿Y el resto qué? Oye, la palabra de Dios es toda la Biblia, 66 libros. Libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo es la palabra de Dios. Y en todos los libros juntos se conoce a Dios. Porque todo es la palabra de Dios. En toda la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se habla de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios, y del plan de salvación, y de la redención, y de la justificación. Luego, hermanos, estamos equivocados en la forma como creemos que amamos a Dios. No es como a mí me parece, es como la palabra de Dios nos dice. Los judíos también cayeron en esta trampa. Le dieron más importancia a las costumbres y a la cultura, a lo que los hombres deseaban, y dejaron de lado la palabra. Por eso es que en muchos pasajes nuestro Señor Jesucristo respondía como duro, le respondía a los judíos, les decía: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Marcos 7, del 6 al 7. La palabra vano acá significa falso o sin valor. El amor que se le profesaba a Dios por parte de los judíos era un amor sin valor, sin peso, un amor falso. Y entonces, ¿qué decimos de nosotros? ¿Cómo es mi amor por Dios? El nuestro sí tiene valor, el nuestro sí está bien sustentado, se siente el peso de mi amor por Dios. ¿Cuál es mi mejor opción frente a todas las cosas de la vida? Y Dios, si le doy prioridad a Dios. Cuando escudriñamos un poco más la palabra de Dios, entonces encontramos que el amor de Dios no es algo estático, como cuando yo digo cuánto amo mi trabajo o mi carro. Mi carro está ahí, mi trabajo está ahí, pero la palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice: pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es? Entonces dice uno:
que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, dice. Ojo, entonces quiere decir que el amor de Dios, el amor a Dios se traduce en que guardemos sus mandamientos y que sus mandamientos no son gravosos. Eso quiere decir que sus mandamientos se vuelven acciones nuestras, sentimientos nuestros, pensamientos nuestros. Y también dice que no son gravosos. Quiere decir que no son penosos, que no son dolorosos, que no son vergonzosos, que no son absurdos. Y si en algún momento los llego a ver dolorosos, oye, más adelante en el mismo pasaje me dice que tenga fe en Dios, porque esa fe es la que vence al mundo. Entonces, mis hermanos, aceptémoslo. Hermanos, aceptémoslo. La palabra de Dios es, como lo dice Nehemías 9 al 13, 9, versículo 13, es verdadera, es buena y es recta. Alguien entonces podría decir: Francisco, eso fue para esa época, es decir, hace 3000 años, pero qué poco sentido común tenemos. ¿Sabe qué? Cuando nosotros decimos eso, es porque vivimos una comodidad, vivimos un estilo de vida que choca contra la palabra de Dios. Pero recordemos entonces que Jesucristo, estando a pocas horas de ser crucificado, cuando lo capturaron, cuando lo llevaron y lo latigaron, ¿sabe qué dijo? Antes de que le sucediera todo eso: si me amáis, guardad mis mandamientos. Está escrito en Juan 14:15. Lo dijo cuando le faltaban pocas horas para ser capturado. Pero unos días más atrás dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Y acá también nos preguntamos: ¿cuál es la voluntad de Dios? Entonces yo tengo que levantar la mano y decir: la palabra escrita, que es la Biblia. Aquí está la voluntad de Dios. ¿Cómo logramos entonces que nuestro corazón, alma y mente trabajen juntos para adorar a Dios? ¿Y por qué digo juntos como una unidad? Porque mi corazón no puede ir independiente de mi mente. Mi mente no puede estar independiente de mi alma. Todo tiene que ir caminado hacia lo mismo, los tres: corazón, alma y mente y fuerzas. Entonces, yo no puedo estar pensando una cosa y sintiendo otra. Yo no puedo estar hablando una cosa y pensando otra. Yo no puedo estar hablando una cosa pero actuando de otra manera. Las tres cosas tienen que ir igual. Hablemos entonces un poquito del corazón. El corazón, en poquitas partes de la Biblia se habla del corazón como el órgano que bombea la sangre en todo mi cuerpo. Uno de esos pasajes es 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 14, donde se habla de un dardo, dice así la palabra, que fue una flecha que le clavaron en el corazón a Absalón y lo mataron. Allá se habla de corazón, del órgano que bombea la sangre. Y hay otros pasajes que se refieren a ese órgano. Pero la mayoría de los pasajes, más de 100 veces, más de 200 veces en la Biblia, la palabra corazón designa la personalidad. En otros se refiere a los pensamientos, en otros se refiere a las emociones, a los sentimientos. A veces se usa la palabra corazón como lo más íntimo del ser humano. Se expresa como el lugar también, y esto es lo más importante y lo quiero resaltar, se expresa también, y esto se expresa en el Nuevo Testamento, como el lugar donde debería estar Dios en su plenitud. Es decir, en mi corazón debe estar Dios en su plenitud, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así lo afirman muchos pasajes: Gálatas, Corintios, Efesios, Segunda de Pedro. Algún día leemos uno. ¿En dónde fueron entonces
Dice un pasaje: depositada las arras del Espíritu Santo en nosotros, en nuestros corazones. Por eso les enfatizo que el corazón en el Nuevo Testamento hace énfasis al lugar donde debería estar Dios en nosotros. Eso, léanlo en 2 Corintios, capítulo 1, del versículo 19 al 22. En nuestro corazón fueron depositadas las arras del Espíritu Santo. En nuestros corazones habita el Espíritu Santo. En nuestros corazones habita Jesucristo como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador. En nuestros corazones habita Dios en su plenitud, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aunque nuestro corazón a veces puede engañarnos, y con ese engaño pecar, como lo dice Dios en Jeremías 17:9. Entonces, todos nosotros podemos arrepentirnos también de nuestros pecados y pedirle a Dios perdón. Abogado tenemos en el cielo, a Jesucristo, quien murió por nosotros y nos reconcilió con su Padre. Y también le podemos decir a Dios, ¿sabe qué? Que nos dé un corazón limpio. Salmo 51:10, y es incluso un himno que nosotros a veces cantamos. Entonces, cuando nos dice que lo amemos de todo corazón, nos enfatiza es que es con todo nuestro corazón, con el lugar donde Él se asienta, lo que lo amemos con nuestras palabras, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestras actuaciones, y que en ese corazón le demos el lugar privilegiado que Dios se merece. Algún día hablaremos exclusivamente sobre este corazón. Entonces, los sentimientos y las emociones están en el corazón. Ahí es donde se siente la culpa cuando pecamos, pero también allí sentimos paz cuando sabemos que Dios nos perdonó y que Dios habita en nosotros. Entonces mi corazón debe alinearse, ser coherente con la palabra de Dios. Ahora hablemos del alma. Los términos bíblicos, tanto hebreos como griegos, en un diccionario, habitualmente traducen alma como no como una parte del hombre, sino como al hombre entero en cuanto a ser vivo, es decir, a la vida del hombre. Dice la palabra de Dios por allá en Génesis que Dios sopló aliento de vida en nosotros y que la debemos conservar. Esa era la intención de Dios, el deseo de Dios, que esa vida la debemos conservar para la eternidad. O, si no lo hacemos, morir para la eternidad. En Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare, esa morirá. Desde el comienzo de la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Lo que Jesucristo quiso decir cuando habló de amar a Dios con todo el alma es que nuestra vida debe ser guiada por Dios y además estar dispuesto a dar la vida por Él, a renunciar a las cosas por Él, porque Él es digno de todo. A Él yo le debo todo, a Él debo honrarlo hasta con lo que yo tengo, con mi propia vida. Eso es amarlo con el alma, estar dispuesto a dar la vida por Él y darlo todo para servirle a Él, vivir plenamente para Él. Y ahora pasemos a la mente. La palabra griega traducida como mente, como se utiliza en Mateo 22:37, significa dianoia, que significa la mente como la facultad de entender la manera de pensar o sentir. Manera de pensar o de sentir es el intelecto, es donde está el conocimiento. De allá, de todo lo que nosotros sabemos y conocemos, se derivan entonces los pensamientos. En otras palabras, usar la mente es ejercitarla para pensar y para razonar. Oiga, la mente entonces se convierte como en un pedacito del alma, en un pedacito del corazón y en un pedacito del alma. Porque si mi mente la separo del alma
y del corazón, pues entonces pienso una cosa, pero con mi vida actúo de otra manera, con el corazón siento de otra manera. Entonces hay que usar de una manera adecuada el intelecto. Pero las personas utilizan la mente para razonar la palabra de Dios y para decir que la palabra de Dios es absurda. Es absurdo que Jesucristo haya muerto por nosotros, es absurdo y no buscamos sino absurdos. Pero nosotros debemos usar el intelecto es para alinearlo a la palabra de Dios, para alimentar mi conocimiento de Dios, para memorizar sus palabras, para tenerlas siempre presentes cuando estoy en un problema, para contarle a las personas un poquito sobre qué es Dios, quién es Dios, cómo actúa Dios. Mire este consejo que David le dijo a su hijo Salomón. En Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Ánimo voluntario quiere decir no obligado. Yo tengo que amar a Dios voluntariamente, porque Jehová dice: escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. O sea, escudriña mi mente también. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Qué tremendo consejo. Alguna vez se lo hemos dicho a nuestros hijos, o un sobrino, un hermano, un vecino. A veces la mente también nos traiciona. Cuando razonamos la palabra de Dios, entonces terminamos viendo que algo está pasado de moda o que la palabra es absurda. La mente debe darle paso a la fe, el intelecto debe darle paso a la fe y con ella hacer que mis pensamientos se alineen a la palabra de Dios en lugar de apartarse de ella. Cuando hacemos esto, entonces Dios nos ayuda a pensar correctamente y es lo que llamamos sabiduría. Recordemos que Salomón le dijo a Dios: quiero pensar correctamente, quiero ser sabio, dame sabiduría. Y Dios nos dice a nosotros que como ninguno de nosotros es sabio y entendido, entonces podemos pedirle también a Dios que nos dé sabiduría para pensar correctamente. Y aquí es donde actúa el Espíritu Santo, quien nos guía y nos ayuda a pensar de una manera correcta. Dios añadió la mente en esa respuesta, no solo porque años atrás Dios ya lo había dicho a su pueblo, no, sino porque la mente es una facultad que Dios nos dio a nosotros, los hombres y mujeres, para pensar y así con nuestros pensamientos honrar a Dios. Hombres y mujeres honrando a Dios con nuestra mente. Pero si con nuestra mente no honramos a Dios, con nuestros pensamientos y con nuestro conocimiento e intelecto no honramos a Dios, créanme, hermanos, estamos perdidos. Esa es la razón por la cual, aunque nos parezca extraño, Dios relaciona la mente con el amor a Dios, con las emociones y no con el intelecto, la razón, para separarnos de Dios. Algo de esto parece estar ocurriendo en la actualidad en algunas iglesias cristianas, donde lo importante parece ser que lo que se siente en los cultos es lo que vale y no lo que se aprende. La mente se tiene que llenar de la verdadera palabra de Dios para que nuestros pensamientos, cuando sean perversos o malos, queden cautivos por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios encapsula, captura ese pensamiento agresivo o maligno que a veces se nos viene a la mente. Algunas iglesias se preocupan más por el ambiente, entonces preparan eventos, orquestas con cantos que tienen en sus letras poca adoración, prédicas con muy poco contenido o sustento bíblico. Entonces, ¿de qué se llena mi mente cuando quiero amar a Dios? De nada, porque no conozco mucho a Dios. Y ahora agravado más con que si yo no tengo la costumbre de leer la palabra de Dios y solamente me quedo con lo que escucho en una iglesia, hermanos, estamos haciendo las cosas
un poco mal. Para terminar, hermanos, entonces concluyamos. Para amar a Dios y cumplir con el mayor de los mandamientos, lo debemos hacer con todo nuestro ser, ¿verdad? Dice con todo nuestro ser. ¿Pero qué es ese ser? Corazón, alma, mente y fuerzas. Y no podemos ni por un segundo intentar ser hipócritas con Dios, porque Él dijo: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice así, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es decir, por más de que intentemos disimular que yo sí pienso, que yo sí siento, que yo sí actúo conforme a Dios y que lo amo, puede que todo sea una carreta. Eso lo dice Jeremías 17, del 9 al 10, porque Él escudriña mi mente, escudriña mi alma y escudriña mi corazón. En una versión judía dice: yo, el Eterno, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según su fruto de sus obras. Eso es el versículo de Jeremías 17:10. Hermanos, con esto terminamos. Hermanos, no olvidemos que para amar a Dios se necesita corazón, alma y mente alineados al propósito, al querer, al gusto de Dios. ¿Y dónde está esa voluntad, ese gusto, ese querer? En su palabra. Hay que conocerla, hay que saber de sus mandamientos. Esto es lo más importante que Dios ha dicho: amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, que Dios nos siga bendiciendo en este primer día de la semana, en el resto de la semana, y que Dios nos permita podernos encontrar nuevamente, así sea por este medio, no importa, volvernos a encontrar dentro de 8 días. Que Dios nos siga protegiendo. Vamos a orar y les digo a todos ustedes: amemos de corazón, amemos con el alma y amemos con nuestra mente a Dios. Es todo lo que nosotros debemos hacer con Él y por Él. Que Dios nos siga bendiciendo, hermanos. Ok, hermanos, para finalizar, vamos a entonar el Salmo 125, versículos 1 y 2. Los que confían en Jehová. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Bueno, hermanos, ha sido un placer poder estar con todos aquí en esta reunión tan hermosa.
Le queremos dar gracias a Dios por esa enseñanza que tuvimos hoy tan hermosa y tan edificante. Y para finalizar queremos de nuevo darle el feliz Día de las Madres a todas las madres y terminemos con una oración. Padre Santo, gracias por este día, Señor. Gracias por todas las bendiciones, porque pudimos tomar la cena y cumplir tu voluntad, Señor, recordar el sacrificio tan grande, el amor que tú nos tuviste, Señor. También, Señor, porque pudimos alabarte y, Padre, por esa enseñanza tan hermosa. Te agradecemos, Padre, por las madres y te pedimos que las bendigas a todas en este día y en todos los momentos de nuestra vida y de la misma manera que bendigas a todos los líderes del mundo y a todas las familias aquí representadas en estos momentos difíciles, Señor. Te pedimos sabiduría y que nos guíes siempre y que seamos los cristianos que tú quieres que seamos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Rey Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, con eso terminamos. Estén pendientes del link para el estudio bíblico de este miércoles. Que Dios los bendiga a todos.